Bueno, muy buenos días, apreciados estudiantes. Esta es la sesión número 18 de la asignatura Instalaciones Eléctricas para los estudiantes de Ingeniería Eléctrica. Este es el grupo 23360-P1 y la sesión del día de hoy se va a denominar distribución de circuitos ramales. Ya vamos a empezar en materia con el tema de pues cómo, digamos, se hacen algunas cositas de diseño en cuanto a la parte de las casas, ¿no? Que es como el más complejo, ¿no? Bueno, no es que sea el más complejo como tal, porque sea difícil hacerlo, sino porque requiere muchos detalles y hay algunas cositas que hay que tener respecto en cuenta de las normas, ¿no? De aquí es donde surgen pues las preguntas de cuántas tomacorrientes debería yo colocar en una habitación, cuántas tomacorrientes debería yo colocar en una cocina, ¿sí? Cuántas tomacorrientes debería yo colocar en, ¿sí? Interruptores, ¿sí? Tomas, plafón, bueno, etc. ¿sí? Entonces ese es el objetivo de la clase del día de hoy. Muy bien. A modo de introducción, la metodología que se propone para lo que es un diseño de una instalación eléctrica siempre va a estar especificada mediante la NTC 2050 y el RETI, que son pues nuestras normatividades y reglamentos que nos sirven de apoyo para pues hacer nuestros diseños, ¿no? Usualmente se puede decir que es una forma ordenada en una serie de pasos, aunque pues no es del todo cierto, a pesar de que en muchas ocasiones nos dicen que sí, pues hay veces que el diseño es va y viene, ¿no? Eso depende mucho del tipo de diseño que haya que hacer, ¿listo? Lo que sí hay que tener presente es que nosotros vamos a utilizar las metodologías, las mismas metodologías que nos garanticen que todos tengamos un diseño completamente adecuado. Muy bien. ¿Qué recibirían los ingenieros electricistas en un proyecto? Es decir, ¿qué recibirían ustedes como ingenieros electricistas cuando estén en un proyecto de este tipo, ¿no? Cuando digo qué recibirían los ingenieros electricistas en un proyecto, es un ideal, ¿no? Porque hay que recordar que en Colombia tenemos pues una visión de conjunto del tipo de ingeniero que se maneja, ¿no? Y hay unos roles muy específicos en lo que se refiere a qué actividades ustedes tienen que realizar como tal en una instalación multifamiliar, si es el caso, ¿no? Si por ejemplo hablamos desde el punto de vista del ingeniero interventor, pues ustedes son los que van a estar de alguna forma encargados de que todo se funcione ahí. Pero si hablamos desde el punto de vista de un ingeniero que va a diseñar la parte eléctrica, entonces partimos del supuesto de que a nosotros nos van a entregar, puede ser el arquitecto o ingeniero civil, ¿sí? Una serie de documentos y conjuntos de planos que nos van a servir para hacer el diseño eléctrico, ¿sí? Entonces, vista de planta en cada nivel, incluyendo pues las áreas que hacen parte integral de la instalación. Tenemos que tener presente que pues es importante conocer los espacios en los cuales vamos a diseñar, ¿no? Sin eso no podríamos tener información, o sea, que aquí nos entregan eso, pero también es responsabilidad del diseñador conocer cuáles son las áreas si no están especificadas, ¿no? Y todo lo detallado. Detalles de localización y accesos, es decir, por donde se va a entrar, entradas principales, ¿sí? Puertas, ventanas, etcétera, porque pues eso formará parte del diseño como tal. Importante, información sobre las instalaciones hidráulicas y de gas. Cositas como que, por ejemplo, ustedes van a hacer un diseño a una altura particular o van a cruzar un diseño eléctrico en por ejemplo, en un espacio y que eso no esté, digamos, interrumpido o que ustedes interrumpan, porque pues puede ser las dos visiones, ¿no? La parte de instalaciones hidráulicas y de gas.
Usualmente lo que se debe garantizar primero desde el punto de vista de instalaciones suelen ser las instalaciones hidráulicas y de gas, ¿sí? Por lo que ustedes deben conocer detalles previos de cómo es que van a ir las instalaciones hidráulicas y de gas para comenzar a hacer el diseño, ¿no? Incluso pues no solamente hidráulicas y de gas, sino por ejemplo de circuito cerrado de televisión, si también es el caso, ¿no? A pesar de que pues usualmente primero está la eléctrica, la de por ejemplo redes contra incendios, tuberías, etcétera, ¿sí? Detalles constructivos no es una camisa de fuerza que ustedes necesiten saber las tipificaciones de lo que son la parte civil y arquitectura. Sin embargo, es bueno tener un conocimiento pues general de cómo identificar pues ese tipo de cosas, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio práctico, no creo que esta clase sino la otra, donde vamos a hacer un diseño, o incluso podemos tomar sus planos ya de una vez y hacer un ejercicio de diseño eléctrico para tratar de reconocer esto, todo lo que son detalles constructivos, cortes terminados, o bueno, al menos hacer una aproximación, porque pues como pues les digo, no soy totalmente arquitecto o ingeniero civil, hay muchas de las cosas que uno usualmente no conoce, ¿no? Pero si uno conoce lo básico, ¿no? Saber, por ejemplo, que va una columna, saber que va una ventana, saber que hay una puerta, saber que lo que hay, que es un buitrón, que es un, bueno, etcétera, cositas de eso. Las especificaciones básicas de diseño y de construcción, cómo van distribuidos los espacios, ¿sí? Si por ejemplo es una cuarto de máquinas, si es por ejemplo una vivienda, si es una zona común, si es etcétera, ¿sí? Y por otro lado pues las expresiones del arquitecto, que debido pues a su carrera como arquitecto no puede imaginarse pues qué más podría haber desde el punto de vista eléctrico, porque pues él también tiene sus limitaciones, ¿sí? Cabe aclarar que pues en muchas ocasiones también los arquitectos, hay muy buenos arquitectos que hacen buenos diseños eléctricos, ¿no? Pero no es competencia del arquitecto hacer un diseño eléctrico, por eso es que a ustedes seguramente los van a buscar para la firma digamos, del plano como tal. Hay que tener presente que si ustedes firman un documento, la responsabilidad pues recae sobre ustedes en cuanto al diseño se refiere, ¿no? Es por eso que si firman un documento es una propuesta válida, pero la recomendación es que revisen con detalle qué es lo que están firmando, ¿no? Como no van a firmar una propuesta de estas sin revisar qué es lo que están firmando. Es como si firmaran un cheque en blanco, ¿no? Entonces tengan cuidado con eso. Bueno, algunas consideraciones de diseño en instalaciones eléctricas residenciales. Luego pasaremos aunque bueno, aquí no se puede tipificar tanto como uno esperaría. Pues lo hablamos más que todo en el tema de instalaciones residenciales porque está como más clasificado, más ordenadito en comparación, por ejemplo, con los otros tipos de instalaciones, ¿sí? Hay unos estándares que se utilizan para instalaciones de ascensores, para instalaciones de bombas contra incendios, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay unas consideraciones propias como tal de cada uno de los fabricantes, por ejemplo, de algunas normas, ¿sí? Entonces lo que uno a veces tiene que irse es a las normas. Pero si hablamos desde el punto de vista de diseño eléctrico en casas, lo que hacemos usualmente nosotros son pues definir las convenciones para identificación de salidas, cableados, etc. Localización del tablero de distribución, localización de las salidas, definición de los circuitos ramales, elaboración de cuadro de cargas, control de circuitos y salidas, definición de trayectorias de los circuitos ramales, cálculo de los conductores de los circuitos ramales y selección del tamaño de las canalizaciones, ¿sí? Por lo pronto pues hoy vamos a alcanzar a ver hasta lo que son localización de salidas y luego pues vamos a ir avanzando paso a paso para mirar cómo se haría en los otros. ¿Listo? Bien.
Bueno, en cuanto a convenciones, recordemos que las convenciones son un modo de unificar criterios, ¿no? Porque, pues desafortunadamente, si no unificamos criterios, las instalaciones nos pueden quedar una para un lado, otra para el otro, y como ustedes como tal, pues son los diseñadores, pero hay personas que los van a ejecutar, necesitamos pues ponernos de acuerdo pues cuáles son las aspiraciones suyas como diseñadores y que queden plasmados en la realidad, ¿no? Es por eso que pues, ese tipo de cosas son importantes en cuanto a la simbología se refiere. Se supone que para la elaboración de planos es obligatorio el uso de símbolos exigidos en el RETI, ¿no? Si el RETI no considera algunos de los símbolos, ustedes pueden utilizar las normas unificadas IS 60617, puede ser la ANSI Y32, la CCA Z99 o la IEEE 315. Con la IS 6617 es más que suficiente, porque pues uno hace la revisión de estas otras y se da cuenta que pues es casi como un copy-paste, ¿no? Entre una y otra, ¿no? Entonces es muy común utilizar este tipo de cosas para eso, ¿no? Digamos que ese tipo de normas es más que suficiente. Como les digo, la IS 60617 es más que suficiente. Y esta se utiliza bastante, la norma europea, ¿no? Bien. Aquí, por ejemplo, tenemos el artículo 6, perdón, del RETI, algunas de las normas basadas en IEC. Ellos utilizan basadas en IEC. Entonces son algunos de los símbolos que ustedes van a tener que utilizar como tal en el proyecto y que les puede servir para alguna de las partes de las instalaciones como tal. Lo pueden revisar en el artículo 6 del RETI o en la presentación cuando ya la tengan disponible. Aquí tenemos los otros, ¿sí? Algunos de los que ya hemos visto que seguramente les sonará a ustedes. Por ejemplo, los interruptores, ¿sí? El interruptor unipolar, un interruptor unipolar de 2 vías, ¿sí? Los tomacorrientes de piso, tomacorrientes trifásicos, tomacorrientes monofásicos, ¿sí? Tomacorriente símbolo general, ¿sí? Estos son símbolos y el tablero de distribución, ¿sí? Entonces cositas de esas. Sin embargo, pues en el campo algunas suelen, digamos, utilizarse algunas convenciones que no necesariamente se encuentran en las normas y podrían, digamos, representar una notación un poco distinta, no muy alejada de la realidad, pero sí una notación un poco distinta de lo que sería un elemento, ¿no? Por ejemplo, pues aquí extraje algunas de las que usualmente se pueden usar en proyectos como tal, ¿sí? Etcétera, pues ahí ustedes pueden tener como alguna notificación, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí de las más comunes, pues interruptor sencillo a una altura de 1 metro, por ejemplo, un interruptor doble a una altura de 1 metro también, ¿sí? Fíjense que puede ser el mismo interruptor, pero tiene una leyenda un poco distinta, ¿sí? Digamos que lo importante para el diseñador, el técnico y el revisor es que se entienden en la obra, ¿no? Por lo que la simbología debe estar especificada usualmente en la leyenda. Si usted usa una simbología que no es tipificada, ¿no? Todo lo que necesita ser explicado merece leyenda. Aquí tenemos otras. Fíjense que aquí tenemos, esta la he visto mucho, la salida toma trifásica, ¿sí? Y aquí asumen lo de trifásico por ser delta, ¿no? Y porque estamos asumiendo que es una conexión en delta, ¿no? Pero fíjense que pues no necesariamente es una cosa tipificada. Esto, por ejemplo, yo no lo he encontrado en las normas, ¿sí? Es decir, no lo encontré en las normas, por eso me surgió la duda, ¿sí? Y pregunté justamente porque yo usaba este símbolo, pero no lo usaba con una conciencia de decir, bueno, ¿esto dónde está? ¿Sí? Y lo busqué y justamente no se encuentra como tal en normas, sino que suele utilizarse algunas convenciones en campo. ¿Qué es lo recomendable? Siempre lo recomendable,
utilizar los símbolos que se utilizan en las normas especificadas, ¿no? Vuelvo y digo, si hay algún caso en el cual no se encuentre, pues entonces uno trata de buscar lo más parecido que se pueda. ¿Listo? Excelente. Aquí hay otras. Y aquí tenemos otras. ¿Listo? Bien. Requisitos de código para los espacios en casa. Recordemos que cuando hablamos de un ambiente residencial, tenemos definido algo que se llaman espacios funcionales, ¿no? Cada espacio tiene una tipificación, por así decirlo, de un sentido de uso, ¿no? Un sentido de uso. Y ese sentido de uso nos permite, de alguna forma, como definir el para qué se va a diseñar eléctricamente hablando ese espacio. Entonces, por ejemplo, en los baños, esto lo tomé de una página de internet que es muy interesante, de hecho la pueden ustedes consultar con frecuencia, actualizan mucho el contenido desde el punto de vista eléctrico y puede ser muy útiles para ustedes, ¿no? Que se llama electricaaplicada.com. Tiene varias cositas que pueden ser muy útiles como tips para... Y es colombiano, ¿sí? Es basado en el NTC RETI y también utilizan pues la NFPA y la NFPA 70 y la NEC, ¿sí? Entonces digamos que tiene muy buena complementación. Entonces algunas cositas de requisitos de código que ustedes pues, van a tener en cuenta es lo siguiente: pues debido a la presencia de agua, los baños tienen requisitos muy cuidadosamente definidos, con sus luces, ventiladores de extracción y tomacorrientes que pueden alimentar a los secadores de pelo y otros aparatos. Los baños utilizan mucha energía y pueden necesitar más de un circuito. Sin embargo, revisen siempre el tipo de estrato. El estrato es, digamos, importante para identificar las cargas que se usan en casa, ¿no? Las tomacorrientes de salida eléctrica deben ser atendidos por circuitos de 20 amperios. El mismo circuito puede abastecer a todo el baño, enchufes e iluminación, ¿sí? Siempre que no haya calefactores, porque recuerden que los calefactores se van a trabajar o se van a tratar como circuitos especiales. A veces pues puede decirse que hay ventiladores que son incluidos, los ventiladores con calefactores integrados, pues eso, a pesar de que estamos hablando de un elemento que tiene, digamos, refrigeración doble, es decir, tiene dos funciones, es decir, una que es enfriamiento y la otra que es calefacción. Eso se tratan como circuitos especiales, ¿no? Siempre que el circuito sirva para un baño y no para otras áreas, ¿no? Hay que tener muy presente esa partecita. Los ventiladores con calentadores incorporados deben tener sus propios circuitos dedicados de 20 amperios. Aquí lo hablo desde el punto de vista de casas o baños, bueno, digamos en baños, donde por cuestiones de clima pues se necesiten calentamiento, ¿no? ¿Sí? Calentadores eléctricos, por ejemplo, ¿sí? Etcétera, ¿sí? Cositas de eso. Ustedes saben que por potencia esto debería ser denominado un circuito especial. ¿Listo? Bueno, todos los receptáculos o tomacorrientes, bueno, cuando hablamos de receptáculos, para que ustedes lo vayan poniendo también en contexto, en inglés hay dos formas de decir tomacorriente. La primera es outlet, ¿sí? Curiosamente se dice como lo que uno encuentra en ropa, sacada de ropa y demás, pero también hay otra palabra que se llama receptacle, y ese receptacle, una traducción que han hecho en español es pues el receptáculo. Entonces la NEC utiliza mucho la palabra receptacle para mencionarlo de tomacorriente. Entonces cuando hablemos aquí de receptáculos estamos hablando de tomacorrientes. ¿Listo? Muy bien.
Dice que los termocorrientes pues en los baños siempre deben tener protección GFSI. Eso sí está más que claro. Un baño requiere al menos un receptáculo de 120 voltios a 3 pies 90 centímetros del borde exterior de cada lavamanos. Ahorita vamos a ver algunos fotos donde les voy a explicar como con más detalle, o que se pueda ver más claro qué significa eso de los 3 pies o 90 centímetros. La NEC, ustedes saben que la NEC utiliza es medidas de en pies, ¿no? Foots. Los lavabos duales pueden ser servidos por un solo receptáculo colocados entre ellos. Ya también miraremos qué es eso, pues es que hay baños de baños, ¿no? Entonces ustedes van a tener que analizar muy bien qué es lo qué tipo de baño van a tener que diseñar, ¿no? Los artefactos de iluminación en el área de ducha o el baño deben estar certificados para lugares húmedos, al menos que estén sujetos a rociadores de ducha, en cuyo caso deben estar certificados para lugares húmedos. Entonces, bueno, todos nos bañamos normalmente, es decir, yo entro a la ducha y me cae agua, ¿sí? Pero hay baños en donde, por ejemplo, tenemos baños que aparte de que está la ducha y el agua, está luz. Estuve buscando ayer algunas fotos respecto de eso y sí, hay duchas con luz. Pues es toda una experiencia, ¿no? Uno habla de ese tipo de cosas y pues uno no se imagina que existen ese tipo de cosas y sí, sí, ahí están las duchas, que aparte de que uno, o bueno, yo diría que es una experiencia psicológica, ¿no? Que digamos uno tenga como esa experiencia de bañarse con luz, ¿no? Colores, ¿no? Entonces, en este caso particular, si ustedes van a agregar una luz adicional que no esté dentro del grifo que esté certificado para agua, ¿sí? Entonces ustedes van a tener que hacer una instalación que sea certificada para lugares húmedos, ¿sí? En caso contrario, pues lo mejor a veces, en muchas ocasiones, es, bueno, hay un fabricante que ya ha hecho eso y el cliente quiere eso, pues entonces colocarle ese que ya está certificado. Con eso uno no tiene que pues pensar en diseños adicionales, ¿sí? En la cocina pues se utiliza la mayor cantidad de electricidad pues que respecto a cualquier de la área de la casa, ¿no? Aunque no es desde el punto de vista de demanda la que más se usa, fíjense que desde el punto de vista de demanda no es la que más se usa, sí es la que tiene mayor potencia, ¿sí? Entonces antes pues era más que suficiente una cocina con un solo circuito eléctrico que se consumía en ese entonces, a lo sumo pues era la nevera. Ni siquiera pues las estufas eléctricas eran tan comunes, ¿no? En la actualidad pues las cosas ya han cambiado, ¿no? Al menos se requieren unos 7 circuitos y pues a menudo muchos más, ¿no? Eso depende del estrato también, ¿no? Puede ser, por ejemplo, que en una sola cocina ya haya un horno, un triturador de comidas, un lavaplatos, una instalación para una nevera tipo, digamos, refrigerador y congelador, ¿sí? Etcétera, ¿sí? Entonces depende mucho de el estrato y la carga que ustedes van a tener que instalar ahí en función de su diseño, ¿no? Ténganlo muy presente. Las cocinas deben tener al menos 2 circuitos de pequeños electrodomésticos, ¿sí? Usualmente va a ser de 20 amperios y 120 voltios. Ustedes ya más o menos entienden por qué están esas recomendaciones de la NTC, que sirvan a los receptáculos en las áreas de la encimera. Las encimeras son las zonas frías del mesón de la cocina. Una de las cosas en cocina es, desde el punto de vista arquitectónico, las cocinas se dividen en 3 partes, ¿sí? Hay una parte que son las zonas calientes, las zonas húmedas y las zonas frías, ¿sí? Las zonas húmedas
bueno, las zonas calientes es donde pues está muy cerca a los hornos o es el mismo horno, ¿sí? Horno o estufa. Las zonas frías es donde no hay nada que se caliente, ¿no? Y usualmente son esas zonas frías del mesón donde usted puede picar, colocar la licuadora, colocar en la sanduchera, etcétera, ¿sí? Y las zonas húmedas usualmente van a estar muy cerca de lo que es el lavaplatos o es el mismo lavaplatos, ¿no? Entonces ahí están las eternas preguntas. Yo debería colocar una toma corriente, sí, eso es lo que vamos a ver a continuación. Bien, entonces dice que debe tener al menos dos circuitos de pequeños electrodomésticos de 20 amperios y 120 voltios que sirvan a los receptáculos toma corrientes en el área de la encimera, solamente en zonas frías de la cocina. No tiene sentido colocar una toma corriente encima del horno, ¿sí? No tiene sentido colocar, o detrás del horno, no tiene sentido colocar una toma corriente en lavaplatos, ¿sí? Permítame un segundo, hago el cambio de micrófono porque parece que tengo que recargar el aparato. Un segundo. Voy a colocar el de solapa, que no lo dejé recargando ayer, entonces se me olvidó. En un segundo. Bueno, ahora voy a hacer el cambio para poner a recargar la diadema. Esto está aquí. Bueno, quisiera confirmar si me escuchan ahí. Si aún me siguen escuchando, por favor. Sí, profesor, escuchamos. Gracias, Karina, muy amable. Perfecto. Entonces vamos a continuar con la clase. Ahora sí. Bien, la estufa y horno eléctrico requiere su propio circuito dedicado de 120 voltios o 240 voltios, dependiendo pues del tipo de instalación. Hay que revisar muy bien las especificaciones técnicas de estos elementos, ¿no? Bien. El lavaplatos y el triturador de basura, si lo llegan a tener, requieren sus propios circuitos dedicados de 120 voltios. Estos pueden ser circuitos de 15 amperios o de 20 amperios, dependiendo del fabricante. Entonces, verificar siempre las recomendaciones del fabricante, que pues por lo general se diseñan para 15 amperios, ¿no? Pues siempre hay que revisarlo, ¿no? El circuito de lavavajillas requiere protección GFSI. Si ustedes lo instalan un circuito de lavavajillas, ¿no? Sin embargo, pues hay que revisar los parámetros del fabricante, porque en muchas ocasiones algunos lavavajillas tienen integradas protecciones diferenciales, por lo que no necesitarían ustedes una toma de corriente o un receptáculo con protección GFSI, ¿no? Muy bien. El refrigerador y el microondas requieren cada uno sus propios circuitos dedicados de 120 voltios. Esto es relativo y esto es debatible, ¿no? Pues porque yo podría conectar refrigerador y varios elementos, particularmente a solamente un circuito como tal, ¿no? Y sería más que suficiente. Sin embargo, pues depende de la carga de la nevera, del microondas. Siempre mi recomendación es revisen la demanda de los aparatos por estrato, ¿no? No es lo mismo un nevecón, no sé si ustedes han visto un nevecón de 10 millones de pesos, que su potencia pues es totalmente absurda, ¿sí? Por lo que ahí se necesitaría sí o sí un circuito especial dedicado, ¿no? Creo que
Daniel era el que me comentaba que cómo era el tema de diseñar las tomacorrientes de la cocina, ¿sí? Entonces, pues en parte de la respuesta que pues tenemos aquí es en función del tipo de carga que se está analizando, ¿sí? Si por ejemplo estamos diseñando para un estrato bajo, digamos un 1, 2, 3, ustedes me imagino que estimarán que la potencia de la nevera que van a instalar pues puede ser tranquilamente conectada, digamos, o anclada al mismo circuito de los pequeños artefactos y no habría ningún inconveniente, ¿sí? Pero si ustedes están diseñando para un estrato 6, ¿sí? En efecto la gente suele conectar digamos neveras mucho más grandes. Si han tenido de pronto la oportunidad de ir a ver al Éxito o algún almacén de cadena que ofrezca este tipo de neveras y de microondas, por ejemplo los microondas ya de mayor rango también consumen mucho más, ¿no? Entonces siempre es importante revisar la demanda de estos aparatos por estrato, siempre. Entonces si ustedes dicen, no, necesito diseñar una vivienda multifamiliar para apartamentos de estrato 6, ustedes lo primero que tienen que hacer es revisar demanda de estos aparatos de estrato 6, qué es lo que usualmente consumiría una persona de estrato 6 y diseñar pues correcta y apropiadamente los circuitos. ¿Listo? Todos los tomacorrientes de mostrador y cualquier tomacorriente a 6 pies, 1.8 metros de un fregadero lavaplatos deben estar protegidos por GFSI. Ya vamos a mirar una fotico respecto de esto, ¿sí? Los tomacorrientes de la encimera, nuevamente la parte fría, deben tener una separación de no más de 4 pies, 1.2 metros. La iluminación de la cocina debe ser suministrada por un circuito separado de 15 amperios mínimo. Revisar los requerimientos del estrato. Todas estas son recomendaciones en la página que son válidas, pero que hay que también mirarlas con pinzas, ¿no? Aquí dice que la iluminación de la cocina debe ser suministrada por un circuito separado de 15 amperios, ¿no? Es decir, uno debería utilizar una iluminación de qué tipo en la cocina, ¿sí? Hay que revisar esa partecita porque pues desde el punto de vista de estrato, con 2 o 3 bombillos de LED es más que suficiente una cocina, y entonces eso lo voy a utilizar yo un circuito separado, revisar esa partecita. ¿Listo? Muchas de las cosas que vamos a presentar acá hay que revisarlas con pinza siempre. La sala de estar, comedor y dormitorios. Las áreas estándar son consumidores de energía relativamente modestos, pero tienen requisitos eléctricamente definidos, ¿sí? Entonces estas áreas generalmente son atendidas por circuitos de 120 voltios, 15 amperios o 20 amperios que pueden servir pues a más de un área, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que la sala, el comedor y por ejemplo algunas habitaciones pueden anclarse sin problema. Bien, las habitaciones siempre van a requerir que se coloque pues, un interruptor de pared junto a la puerta de entrada para activar la iluminación al entrar, ¿sí? Pues este interruptor puede controlar una luz de techo, una lámpara de pared o un receptáculo para enchufar una lámpara. Ojo, ¿sí? Hay que tener presente esta partecita, ¿no? No siempre es tan claro el tema de colocar un interruptor para encender una toma corriente, ¿no? Entonces ténganlo presente ahí. Lo que dice la experiencia es que uno nunca debería colocar un interruptor para digamos activar o desactivar una toma corriente, ¿no? Por varias razones. La primera es muchos de los, digamos, de las cargas que se conectan a toma corrientes, perdón, no están diseñadas para soportar la corriente. Muchos de los interruptores, muchas de las cargas que se conectan a toma corrientes, ¿sí? Pues tienen una corriente de arranque bastante alta, que si le colocamos un interruptor para activarlas, pues no estarían, digamos, diseñados para eso, ¿no?
Usualmente los elementos de control, que en este caso son los tomacorrientes, tienen unas corrientes modestas, limitadas, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso pues este interruptor puede controlar una lámpara o un receptáculo para enchufar una lámpara, solo para enchufar una lámpara, ¿listo? Muy bien. Esto pues en la práctica, aquí al menos en Colombia, no es tan necesario. Lo único que debe garantizar uno es, que haya una toma de corriente para yo poder enchufar la lámpara y el fabricante anexa un interruptor, ¿sí? Muy bien. Este tema del accesorio de techo debe ser controlado por un interruptor en lugar de una cadena de tracción. No sé si ustedes conocen, no sé si sean tan viejos para eso, donde identifiquen, por ejemplo, que en algunas ocasiones habían unos interruptores que se jalaban como con un cordoncito, una cadenita de tracción, para aperturar o para cerrar el circuito de la lámpara, ¿no? Eso ya quedaron descontinuados por el tema de seguridad, ¿no? Los receptáculos de pared se pueden colocar a no más de 12 pies, 3.6 metros de distancia en cualquier superficie de la pared. Vamos también a mirar eso en un dibujo, ¿no? Cualquier sección de pared más ancha que 2 pies, o sea 60 centímetros, debe tener un receptáculo. Partimos ya de ese supuesto. Los comedores generalmente requieren un circuito separado de 20 amperios para una salida, pues que se use un microondas, si es el dado caso de eso, un centro de entretenimiento o un aire acondicionado de ventana. Revisar el uso por estrato. Las escaleras, este sí lo tomé de ahí literalmente porque en las normas no hablan mucho de escaleras, pero en la ANEC sí, y pues este es tomado de la ANEC, ¿no? Se debe tener especial cuidado con las escaleras para garantizar que todos los escalones estén bien iluminados para minimizar el peligro de caídas. Se requieren interruptores de 3 vías en la parte superior e inferior por cada tramo de las escaleras para que las luces puedan encenderse y apagarse en ambos extremos, y lo que se llama el famoso circuito escalera. Es decir, ustedes bajan del segundo piso al primero, y en el segundo piso debe haber un interruptor y en el primero debe haber otro interruptor que permita apagar y encender de forma conmutada, ¿sí? La iluminación que sirve para las escaleras, ¿no? Eso es un circuito muy común y muy clásico en escaleras. Sin embargo, también se usan en pasillos, ¿no? Si las escaleras giran, es posible que ustedes tengan que agregar algún accesorio de iluminación adicional para asegurar pues que todas las áreas estén bien y correctamente iluminadas. En los pasillos, estas áreas pueden ser largas y en muchas ocasiones necesitan una iluminación adecuada de techo. Es asegurarse de colocar la suficiente luz para que no se proyecten sombras al caminar. Recuerda, los pasillos a menudo sirven como rutas de escape en caso de emergencias. Menciono aquí una cosita que me hizo una pregunta la otra vez una compañera de ustedes, creo que fue Lisette, donde le explicaba que hay una diferencia entre dos tipos de iluminación. La primera, la iluminación que sirve como propósito funcional del espacio, es decir, necesito transitar por el pasillo, pues yo tengo una iluminación de tránsito. Necesito estar en mi sitio de habitación como objetivo para ver televisión, para estudiar, etcétera. Pues esa iluminación sirve para esa finalidad. Necesito estar en la cocina porque quiero hacer pues, el almuerzo, la comida, etcétera. Pues la iluminación tiene esa finalidad. Entonces, esa es una de las clases de iluminación. La otra iluminación, bueno, no es que sea clases como tal, es digamos desde el punto de vista de la funcionalidad. Y hay una muy especial que se llama la iluminación de emergencia, ¿sí? La iluminación de emergencia busca que en caso de emergencia las personas tengan una ruta de escape.
y si tienen una ruta de escape, lo que se busca es que la persona, pues a pesar de que no haya electricidad, esas luminarias se diseñan de tal forma que tienen una batería y funciona en caso de emergencia. Cuando yo les digo a ustedes que se necesita hacer un diseño de alumbrado, pues hay que hacer un diseño de alumbrado en los dos contextos, ¿no? Uno, como iluminación funcional del espacio, y otro como iluminación de emergencia. ¿Listo? Porque son dos cosas totalmente distintas. No, digamos, uno no tiene nada que ver con el otro, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Pues que yo no voy a utilizar la iluminación desde el punto de vista funcional como iluminación de emergencia. No, para nada. Muy bien, se requiere que en un pasillo de más de 10 pies tenga una salida para uso general. Que si hay un pasillo que sea largo y que aparte de eso tenga 3 metros, más de 3 metros, pues haya una toma corriente. Es lo que uno debería esperar ahí. Se requieren interruptores de 3 vías en cada uno de los extremos del pasillo, es decir, van a haber un interruptor a la entrada y a la salida, o salida y entrada, dependiendo de cómo ustedes lo miren, de la final del pasillo, ¿no? Pues por el tema de que si es demasiado largo, pues seguramente yo no me voy a volver a apagar la luz, ¿no? Eso es como el objetivo. Si hay más puertas en un pasillo, como dormitorios o puertas adicionales, bueno, o baños, bueno, etcétera, ¿sí? Es decir, hay un pasillo, un hall largo, donde tiene varias puertas, es posible que ustedes necesiten agregar un interruptor de 4 vías para controlar no solamente los extremos del hall, sino también que estén, cuando ustedes quieren entrar a la habitación, pues también puedan apagar sin necesidad de ir a los dos extremos. Entonces el de 4 vías es un elemento funcional que nos permitiría pues estar ahí como pendiente, ¿no? de tener 3 puntos de control. En los closets que es otra de las cosas como interesantes en estratos altos, porque hay closets muy grandes en los cuales se necesita iluminación adicional y no se puede colocar pues cualquier iluminación ahí que genere pues demasiado calor, ¿no? Entonces se incendia la ropa. Muy bien, los accesorios con bombillas incandescentes que se calientan mucho deben estar encerrados. Fíjense que aquí, ¿sí? Y no pueden instalarse dentro de las 12 pulgadas de cualquier área de almacenamiento de ropa. Usualmente pues he visto algunos closets que tienen como iluminación en la parte posterior y que queda como así como estilo vitrina, ¿sí? Los accesorios con bombillas LED deben estar al menos a 12 pulgadas de las áreas de almacenamiento, ¿sí? Los accesorios con bombillas fluorescentes compactas, o las famosas CFL, que es Compact Fluorescent Light, ¿sí? Que son las ahorradoras que llamaban antes, pueden estar a 6 pulgadas de las áreas de almacenamiento. Todos los accesorios de montaje en superficie no empotrados deben estar en techo o en la pared sobre la puerta. Estas son algunas recomendaciones cuando se trata de hacer diseño de iluminación en closets, pero es muy común, o es digamos más común para estratos altos, no para estratos bajos. La verdad nunca he tenido la necesidad de diseñar en un estrato tipo 4 hasta tipo 4 este tipo de cosas, ¿no? De closets, no es muy raro, la verdad. Empezando pues porque también los closets son relativamente pequeños, ¿no? Son pequeños. En el cuarto de lavado, las necesidades eléctricas de un lavadero variarán dependiendo de si es secadora eléctrica o a gas. Usualmente la secadora suele ser eléctrica en la actualidad, aunque pues existe unas secadoras a gas, ¿no? Pues para ese caso ahí ya no se tendría en cuenta muy pendiente lo de la parte de potencia eléctrica de la tubería, de la secadora, sino solamente hay que tener presente es que en la tubería de gas no haya de pronto inducción, ¿no? Entonces para eso lo que se hace es que el elemento que se va a usar ahí, en este caso es
el- la secadora, como si va a tener un motor eléctrico, por ejemplo, se necesita entonces que esté puesta a tierra, por ejemplo, ¿sí? La tubería. En el área del lavadero se necesita al menos un circuito de 20 amperios para tomacorrientes que sirven solamente para el equipo de lavandería. Este equipo podría suministrar una lavadora de ropa o una secadora de gas. El secador eléctrico necesita su propio circuito de 30 amperios y 240 voltios cableado con 4 conductores, si es el caso, ¿no? Hay que revisar esto, si es el caso. Conocí eso me sorprendió, una secadora muy chévere y todo, porque la secadora es capaz de secar y lavar en la misma lavadora. Creo que era una de esas de verticales, perdón, horizontales. Existen dos lavadoras, ¿no? No sé si sabían. Una lavadora que es vertical, que es la que usted aplica la ropa y simplemente se mueve como en dirección, digamos, paralela al piso, mientras que la otra está en dirección perpendicular al piso, ¿no? Entonces hay unas lavadoras secadoras que están integradas en el mismo sitio, como hay lavadoras secadoras que son independientes, ¿no? Que es tener presente esa parte, ¿no? Yo sé que les he dicho que pues el circuito de lavado y planchado, según dice la ESI incluso, se debe colocar un circuito de 20 amperios, pero ustedes tienen criterio. Y si ustedes se dan cuenta que el secador eléctrico tiene una potencia superior a los 30 amperios, a los 20 amperios que sugiere la norma, pues ustedes van a colocar un circuito independiente, ¿sí? Totalmente independiente a la lavadora, si fuera el caso que se necesitara, ¿no? Y fíjense que aquí estamos hablando del circuito de lavado y planchado, ¿no? Muy bien. Y pues todas las tomas usualmente de el cuarto de lavado tienen que tener protección con GFSI. Recuerden que la de GFSI la puedo anclar, digamos, yo puedo anclar tomas de corriente que no sean GFSI al GFSI para protegerla, ¿no? Entonces ahí puede ser un caso en el cual ustedes entran a un cuarto o a un sitio de lavado y planchado y ven una toma GFSI, pero ven una toma normal. Entonces esa toma normal dicen, oiga, pero aquí no debería estar GFSI. Lo ideal, si es que no está GFSI, es que estuviera anclada a la carga de la toma GFSI. Lo ideal realmente es que todas las tomas de la casa, todas tuvieran GFSI, pero no hay instalación que aguante, digamos, no hay presupuesto que aguante eso, ¿no? Sí, para eso no, lo que se hace es que se anclan pues a tomacorrientes GFSI, varias tomacorrientes normales, ¿no? Que se sepa que la carga va a ser pues pequeña. ¿Listo? Muy bien. En el garaje, pues en viviendas multifamiliares el concepto de garaje no es como muy bien estudiado, no es muy bien considerado, perdón, porque pues las viviendas multifamiliares no tienen garaje. Yo lo menciono por si de pronto ustedes tienen que hacer un diseño eléctrico en algún garaje, sea digamos a nivel residencial, en estratos bajos o altos, eso depende. Los garajes recién construidos necesitan al menos un circuito dedicado de 120 voltios y 20 amperios. ¿Listo? Ese circuito también puede alimentar los receptáculos montados en el exterior del garaje. ¿Sí? Consideraciones importantes para iluminación de emergencia, porque los garajes suelen ser rutas de escape. Dentro del garaje debe haber al menos un interruptor que controle la iluminación. Se recomiendan instalar interruptores de 3 vías para mayor comodidad entre las puertas. Dícese que los garajes pues tienen un punto de entrada desde la casa y salida a la calle, ¿sí? Los garajes deben tener al menos un receptáculo, incluido uno para cada espacio de automóvil, si llegan a tener automóvil, ¿no? Todos los receptáculos del garaje deben estar protegidos por tomacorrientes GFSI.
¿listo? La probabilidad de que caiga agua ahí es bastante alta, pues lavan el carro ahí. Cabe aclarar pues que esto también depende mucho del estrato, ¿no? A ver, déjenme pensar en Bucaramanga. Sí, en Bucaramanga incluso hay estratos no tan altos. Por ejemplo, Provenza es uno en el que yo veo la posibilidad de que haya una casa con garaje, ¿sí? Y en ese caso lavan el carro, ¿sí? Entonces en este caso hay que tener toma corrientes con GFSI, ¿no? No es solamente estilo Homero Simpson en Los Simpson, casas estadounidenses que tienen toma corrientes que digamos que solamente lavan su carro en el garaje, ¿no? ¿Sí? Que recuerden que la NEC es el National Electric Code de Estados Unidos y que hace referencia pues a todo lo que es digamos diseño desde el punto de vista funcional para los gringos, ¿no? Que en muchas ocasiones a veces adaptamos a Colombia. Bueno, miremos la localización de las salidas. Una de las primeras cosas que debe preguntarse uno es el tablero de distribución, ¿sí? Ustedes saben que el tablero de distribución es el punto de concentración desde donde se derivan los diferentes circuitos ramales. Ya les he explicado qué significa un circuito ramal, ¿sí? Y pues de ahí es donde aguas arriba de ese tablero de distribución entra el alimentador de ese tablero de distribución y de esa casa, ¿no? Entonces, para la ubicación del tablero de distribución, pues vienen las preguntas: ¿dónde lo coloco yo? ¿Sí? La localización de las cargas de mayor consumo es un criterio, ¿no? La distancia entre el sitio propuesto para la localización del tablero y el punto de entrada del alimentador es otro sitio. La posibilidad de implementar las diversas aplicaciones de domótica o automatización es otro de las posibilidades, ¿no? Fíjense que en la actualidad vamos a tener smart cities and smart homes, casas inteligentes y ciudades inteligentes, donde en muchas ocasiones pues vamos a tener esos controles cerca a la puerta, ¿sí? O podemos tener un sitio dedicado a ese punto central, o centralizar todo eso, como por ejemplo un cuarto de este tipo de cosas, ¿sí? Pues cuando ustedes vean empresas, algunas empresas tienen unos cuartos especializados para centralizar todo, ¿sí? Entonces tienen los rack de telecomunicaciones, tienen toda la parte de infraestructura de conectividad de redes, ¿sí? Tienen toda la parte de infraestructura para conectividad de circuitos cerrados de televisión, e incluso pues en ese cuarto de máquinas también tienen incluido toda la parte de vigilancia, tienen la parte de la subestación, ¿sí? Entonces ahí ese es un punto centralizado. Seguramente ahí van a tener un punto de concentración muy útil, porque ahí es donde pues se deriva todo, ¿no? Muy bien, eso tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Pues obviamente hay que hacer un análisis de contingencia. Eso no lo hemos implementado o no creo que lo implementemos nosotros como tal, un análisis de contingencia de distribución, pero me imagino que ustedes pueden digamos extrapolar de otras asignaturas, como por ejemplo protecciones. ¿Cómo podrían ustedes colocar los tableros de distribución de tal forma que pues una parte que es vital en algún sitio no se quede sin electricidad, ¿sí? Cositas de ese estilo son las que usualmente surgen en empresas, más que todo. Si lo hablamos desde el punto de vista de casas, pues es más que suficiente estas recomendaciones. La necesidad de tener acceso directo y oportuno a los diversos interruptores, tanto para labores de mantenimiento como para cortes de emergencia de electricidad. Ese tablero de distribución que queda detrás de la nevera es una cosa no muy bien diseñada, ¿no? Si yo coloco el tablero de distribución, eso está por ejemplo en mi casa en Bogotá, no aquí en Bucaramanga, sino en Bogotá. Allá pues en ese entonces el electricista en ese entonces, estamos hablando de hace casi 30 años, colocó la toma de corriente de la nevera, y arriba de esa toma de corriente pues estaba el tablero de distribución, ¿sí? En la actualidad pues eso no sería un buen criterio de diseño. Muy bien,
para tener en cuenta, pues en cuanto a la distancia al punto de entrada al alimentador, algunas versiones de la National Electric Code han recomendado que dicha distancia no sobrepase los 6 metros. Entonces, eso es otro criterio. Si yo coloco el tablero de distribución, ¿sí?, en un punto muy lejano de la entrada o donde está el punto de alimentador del punto del alimentador de qué, del operador de red, ¿sí?, o en este caso de la vivienda multifamiliar, pues seguramente me va a sobrepasar los 6 metros y vamos a tener un problema de regulación. El acceso directo a los interruptores para situaciones de emergencia y la posibilidad de implementar aplicaciones de domótica y control implicarían la localización del tablero cerca al acceso principal de la vivienda. Esa sería una de las. Y en la práctica tradicional, en nuestro medio, seguramente considerando únicamente la ubicación de las cargas de mayor consumo, se ha popularizado la localización del tablero de distribución en el área de la cocina, ¿sí? Siempre va a surgir la pregunta cuál debería ser el punto de localización óptimo para el tablero de distribución. Y es importante también porque a partir del tablero de distribución, ustedes saben que van a derivarse los circuitos ramales y esos circuitos ramales pues van a tener una distancia de conductor, ¿sí? Si yo coloco el circuito ramal, vamos a ver aquí el ejemplo, si yo coloco el circuito ramal aquí en la parte del baño, pues seguramente para llegar al otro baño del extremo voy a tener que recorrer toda la casa y eso va a ser el conductor que se gasta. Entonces, si yo coloco en un punto centralizado, seguramente pues la cantidad de conductor que yo voy a gastar es mucho más pequeña en comparación de si lo coloco en los extremos, ¿no? Sin embargo, pues hay que revisar qué hay en el centro, ¿no? Para este caso particular, en este ejemplo, pues el centro de esta casa es el pasillo, y el pasillo pues no es muy, digamos, no hay un sitio para instalarlo y no es muy apto para instalarlo ahí. Bueno, ¿dónde colocarían ustedes el tablero de distribución siguiendo lo que analizamos? Acá le preguntamos a alguien que esté por aquí en clase. Preguntémosle al compañero Fabián Delgado. Buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo estás, Fabián? ¿Dónde colocarías tú el tablero de distribución en este ejemplo que estoy mostrando aquí en pantalla? ¿Cuál sería tu criterio? Profe, yo no veo la entrada, pues yo lo pondría en el garaje. A ver, miremos el garaje. Ok, muy bien. Tienes toda la razón. Lo primero que pregunta Fabián es ¿dónde está la entrada? Bueno, supongamos que la entrada está acá. ¿Cambiaría en algo tu criterio si la entrada está aquí en este punto? No sé si lo estoy señalando. La entrada de alimentación, profe. Bueno, la entrada de alimentación, bueno, esa sí no la sabemos. Aquí no se sabe dónde. Insistes en el garaje, ¿sí? Sí, señor. Perfecto. Jackson Ferney, buenos días. Buenos días. ¿Dónde lo colocarías tú, Gerson? Tal vez siguiendo el criterio de lo común, en la cocina también. O ya lo colocarías por acá. Sí, señor. Ok, muy bien. Veremos a ver si hay alguien que cambia. Preguntémosle a alguna chica. Andrea, Carolina, buenos días. Buenos días. ¿Dónde colocarías tu tablero de distribución en este modelito? En la cocina también, profe. También en la cocina, muy bien. Sí, señor. Bueno, por ejemplo, Lisef, buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo estás? ¿Dónde colocarías tú el tablero de distribución? Profe, pues mirando así, yo lo pondría en la cocina también, como los compañeros han dicho. Pues ¿Cómo? pienso que es porque como ahí está, va a estar la mayor
carga y pues Ujú. está como tan hacia un lado, o sea, queda como medio centrado. Ok, muy bien. Y nos dice, por ejemplo, Natalia Navarro, buenos días. Natalia. Bueno, parece que no está. Meli, buenos días, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Buenos días, profe. ¿Tú dónde lo colocarías? ¿O dónde lo has colocado usualmente si has hecho diseños ya? Bueno, algunas veces se coloca cerca de la puerta, Ujú, mejor dicho, detrás de la puerta, y ujú. otras veces sí de la cocina. Ya, ok. Es donde más común se utiliza, ¿no? Sí, sí, señor. Bueno, muy bien. En efecto, mi recomendación siempre, apreciados estudiantes, es utilicen la lógica, ¿sí? No se casen con una tendencia, sino siempre vean las cosas como si fueran cosas nuevas, ¿no? En este caso, pues digamos que la vivienda tiene como un criterio, como dijo Lisef, es donde seguramente está primero centrado y segundo donde se va a ubicar la mayor cantidad, pues, de carga en cuanto a potencia se refiere, ¿no? Hay dos cosas diferentes, ¿no? Ah, listo, Natalia, qué pena contigo, no había leído en el chat. ¿Dónde lo colocarías, Natalia? Escríbelo ahí para compartirlo con mi grupo. Parece que no me escucho. Bueno, entonces en este caso, siempre traten de ver el, digamos, cada caso de estudio como si fuera uno nuevo, ¿no? No, no nada relacionado con seguir tendencia, ¿no? A veces cuando uno sigue tendencias tenemos problemas de sesgo, ¿ok? Un sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación lo que busca es que cuando ustedes ven tendencias siempre van a tender o van a escoger lo que usualmente pensarían que es decir, confirmar lo que ustedes creen que es. Pero en muchas ocasiones puede que de repente haya otro criterio que les abra la mente. ¿Listo? Para este caso particular, el tablero de distribución puede ser colocado en esa parte de ahí. Faltan un poquito de detalles en estos planos, como por ejemplo lo que dijo Fabián. En efecto, no sabemos dónde está la cometida principal. Entonces puede ser un buen criterio saber dónde está la cometida principal para saber dónde colocar también el tablero de distribución. Como ejercicio, pues, de clase, basta con asumir que, pues, vamos a colocarlo con el criterio de que tenga la mayor potencia. ¿Listo? Muy bien. En cuanto al alumbrado, en general se establece que se instalará al menos una salida de alumbrado controlada por un interruptor en cada cuarto habitable. Entonces fíjense que dice al menos, ¿sí? Puede ser en cuarto habitable, es decir, habitaciones, cocinas, salas de baño, vestíbulos, escaleras, garajes integrados y accesos exteriores. Importante que el término al menos indica una exigencia mínima de la norma. Cuando dice al menos una salida es porque yo debo colocar sí o sí una luminaria como mínimo. En el diseño y iluminación de una vivienda, pues usualmente se debe consultar las diversas tendencias y propuestas impulsadas por los expertos en decoración del hogar, muchas de las cuales se basan en el número relativamente elevado de salidas de alumbrado de baja potencia, por ejemplo, tipo LED, fluorescentes compactas, incandescentes halógenas, etc. ¿sí? Usualmente ustedes pueden guiarse por criterios de diseño de interiores o arquitectos si es preciso. A veces les sorprende uno que los diseñadores de interiores son más precisos que los arquitectos, ¿no? Porque el arquitecto como que aborda toda la parte urbanística
desde el punto de vista general, ¿no? Mientras que el diseñador de interiores sí está muy concentrado en cómo es que se ven las cosas con la luz y sin la luz. Entonces fíjense que hay unos buenos consejos que uno recibe de diseñadores de interiores. Entonces ustedes pueden tener contactos de diseñadores de interiores. Para los demás lugares que no se mencionan en el artículo 1070, deberá observarse las recomendaciones del REDILAB, lo cual implica un diseño detallado del sistema para cumplir requisitos mínimos de iluminación, participación de iluminación natural, etc. Aplica a toda instalación de iluminación o alumbrado público y privado construida, ampliada o remodelada a partir de su entrada en vigencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, en los cuartos habitables, en las cocinas, en las salas de baño, vestíbulos, escaleras, garajes integrados y accesorios exteriores, usualmente no se requiere un diseño luminotécnico. Entonces ahí es porque yo no debería hacer un diseño luminotécnico en una habitación. Es porque la norma simplemente me dice que al menos con que instale una salida ya es suficiente. Lo que sí dice aquí la norma es que si no están considerados este tipo de cosas, sí debo hacer un diseño. Por ejemplo, aquí no dice zonas comunes. Aquí no dice escaleras de emergencia. Por ejemplo, sí. Pero las escaleras, bueno, digamos que las escaleras de casa, por ejemplo, para ambientes residenciales, por ejemplo, estos se llaman los penthouse, ¿no? Hay unos penthouse que tienen 2 pisos, esos tienen una escalera, pues ahí no hay necesidad de hacer ningún diseño luminotécnico, pero sí se tiene que hacer un diseño luminotécnico en las escaleras de zonas comunes, por ejemplo. Entonces todo lo que no esté contemplado en la NTC como alumbrado, de al menos una sola salida, debe hacerse un diseño de iluminación. ¿Listo? Recordemos que si tenemos un diseño de iluminación, también vamos a tener el ingeniero que nos va a colaborar con esta parte de eso. Yo creo que por ahí la otra semana también estaremos ya iniciando con el tema de alumbrado. Pues aquí hay unas recomendaciones de las tablas donde tenemos el UGR, que es el índice de alumbramiento máximo, que tanto pues de energía puede soportar los ojos, ¿no? Porque una cosa que esté mal iluminada no es buena para los ojos, pero también que esté excesivamente iluminada no es tampoco bueno para los ojos, ¿sí? Entonces ahí tenemos los niveles de iluminancia mínima, media y máxima que ustedes deben cumplir de acuerdo al espacio, ¿no? Aquí tenemos la otra, etc. Hay una norma que también es la UNE 12464.1 de 2003, donde tiene otros indicadores que les puede servir a ustedes para conocer valores de iluminancia de acuerdo al sitio, ¿no? Entonces recuerden que el análisis funcional de los sitios nos van a permitir a nosotros establecer, por así decirlo, criterios de iluminación, ¿no? No es lo mismo la iluminación de un pasillo o de una escalera que simplemente usted necesita ver qué es lo que hay alrededor sin detalle, a, por ejemplo, estos niveles de trabajo muy fino, ensamble de instrumentos, donde se necesita un nivel de iluminancia mucho más alto, ¿no? Fíjense los valores, digamos, se necesita valores de iluminancia mucho más altos, pero también de alumbramientos más bajos, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, un diseño de alumbrado del espacio pues, que les estaba mencionando previamente. Fíjense que aquí tenemos las salidas de iluminación, las balas halógenas, o si por ejemplo fueran balas incandescentes, pues tendría ahí la incandescente, o si por ejemplo fueran fluorescentes, pues tengo ahí la parte fluorescente.
De pronto, si tengo un poquito más de tiempo, hago el ejercicio de colocarlo de forma independiente, porque la idea aquí es mostrarle a ustedes que yo puedo diseñar con fluorescente, o puedo diseñar con bala halógena, o puedo diseñar con incandescente, ¿sí? Aunque la incandescente pues ya está mandada a recoger, hay algunas que sí tienen como una potencia considerable. ¿Listo? Los controles de iluminación pues son los interruptores, ¿no? Pero digamos que son comúnmente los interruptores, pero no son los únicos, ¿no? Cuando hablamos de control de iluminación, es todo lo que me permita a mí como usuario manipular la iluminación, desde lo más sencillo que es un on-off, es decir, encendido apagado, hasta un variador de intensidad de la iluminación. Pueden ser cualquiera de los dos, ¿no? Por ejemplo, control por perilla, eso le llaman un dimmer, o un control por tacto, un interruptor de tacto, ¿no? O un interruptor de esos que son interruptor de esos de sensor de sonido, por ejemplo, ¿sí? Bien, muy bien, y particularmente pues para esto, los interruptores deben estar alambrados de modo que la interrupción de la fase de corriente solo se haga con el conductor del circuito no puesto a tierra, es decir, yo solamente interrumpo fase. Los interruptores automáticos no deben desconectar el conductor puesto a tierra de un circuito, es decir, lo mismo, no se puede desconectar neutro ni tierra. Un interruptor automático instalado en un lugar mojado o fuera del edificio debe tener un encerramiento o armario a prueba de intemperie que cumpla con lo establecido en el numeral A del artículo 373-2, está en la NTC. ¿Listo? No se deben instalar interruptores en lugares mojados, en los espacios para bañeras o duchas, excepto si están instalados como parte de un conjunto certificado para bañeras o duchas. Los interruptores de cuchilla, que esos pues realmente ya casi no se usan, pero si ustedes llegan a encontrar eso, tienen que estar de modo que por acción de la gravedad, no se cierren accidentalmente. Es decir, el on tiene que estar en donde el on tiene que estar arriba y el off tiene que estar abajo. Es preferible que la cuchilla se baje y apague el circuito, o no que la cuchilla se baje y enciende el circuito. En la actualidad, en instalaciones comerciales e industriales se impone el empleo de sistemas automatizados para el control de iluminación, domótica. Para control manual existen interruptores sencillos, dobles, triples, control desde un punto, interruptores de 3 vías, controles desde 2 puntos, e interruptores de 4 vías en combinación con 3 vías, control desde 2 más puntos. Vamos a ver esos circuitos de cableado en las siguientes clases para que ustedes sepan cómo se realiza. Esto es lo que les digo. Aquí pues tenemos algunas malas prácticas de instalaciones donde no se puede hacer este tipo de cosas. Pues preguntemos a ver qué se puede analizar respecto de eso, como para saber cuál es el concepto que tienen ustedes de este tipo de instalación que vemos acá. Por ejemplo, preguntémosle a Wendy, Catherine, buenos días. Buenos días, profe. ¿Qué consideras tú de esa instalación que se ve ahí? ¿Qué problemas Profe, tiene? una pregunta, ¿lo que está en el lado de la bañera es el interruptor? Hablamos de ¿qué? ¿De este de acá? Ese. Sí, correcto, es un interruptor de cuchilla, esto es una toma corriente y esta es la ducha. Ok, pues normalmente sé que eso no debe ir por fuera. ¿No debe ir por fuera qué? Y, o sea, todo ese cableado que se ve hasta la toma. Sí. Ok, Y listo. pues que yo sepa no tiene interruptor, Ok. simplemente es el switch en el tablero.
Ok, muy bien. Perfecto, muchas gracias. Preguntémosle a Silvia. Buenos días, Silvia. Buenos días, profe. ¿Cómo estás, Silvia? Cuéntame, ¿qué puedes decirme de esta instalación que tenemos ahí? Pues, profe, la verdad no sé mucho sobre la instalación de duchas eléctricas, pero pues yo sí considero como que se ve insegura, Muy bien. que es lo mismo que dice mi compañera Wendy, como que ese switch ahí está extraño. Sí, Y lo correcto. mismo el ¿qué? El, el cableado, también por fuera como peligroso. Ok. Listo, bueno, muy bien. Gracias. Wendy, no, Silvia, perdón, estaba preguntándole a Silvia. ¿Qué nos dice, por ejemplo, Cristian Camilo? Buenos días, Cristian. Buenos días, profe. ¿Qué opinas tú de esa instalación que hay ahí? Pues igual, profe, pues, que se ve como extraño todo, o sea, que se vean por fuera como Ok, listo, raros. perfecto. Eso. Listo, venga, preguntémosle a alguien más. Por ejemplo, Jessica Ramos, buenos días. Jessica. Bueno, Profe ya tenía problemas de conexión hace un momentico, se le había caído la clase, no sé si ya pudo volver a entrar. bueno, Jessica ya está o parece que todavía tiene problemas de conexión. Hola Jessica, ¿me escuchas? Pero básicamente no escuché lo que dijeron, se me fue el internet Sí, te escucho un poquito entrecortado, y me puedes Jessica. repetir. A ver si No, no te preocupes, mira. Si es esta instalación que tenemos acá en pantalla. Sí, Sí, o sea, considerando lo que hemos hablado de instalaciones pues, de lo que hemos visto hasta el momento, ¿qué consideras que puede haber ahí de problema? Sabemos que hay un problema, pero ¿cuál sería el problema para ti? la seguridad, ¿no? Tú dices seguridad. Y listo. ¿Alguien más quiere opinar respecto a qué podría haber de problema ahí? ¿Que se le ocurra a alguien más? Profe, pues yo creo que seguramente ese interruptor, esa cuchilla que está ahí no es para aplicaciones donde haya humedad. Correcto, muy bien. La cuchilla, se, esa cuchilla específicamente no está definida para aplicaciones de humedad, pero hay algo más ahí que no debería, digamos, tenerse presente. Ya lo dijo, creo que lo dijo Wendy, la instalación no puede ir por fuera, fue creo que la primera que lo dijo, o sea que esa instalación es empotrada. ¿Qué significa empotrada? Que toda la tubería debería ir por la pared hasta el tablero de distribución, y ella dijo un switch, pero bueno, realmente es un interruptor diferencial que debe existir para esto, ¿listo? Pero hay otra cosa que pues no es válida ahí, ¿no? Que se deriva del hecho de que no quedó como correcto. ¿Qué se les ocurre? Yo veo que el interruptor está como dentro de la ducha, ¿no? Porque eso es como que la cortina que separa la... Sí, es lo que dijo Karina, creo que lo que han dicho los otros compañeros, que no es seguro, ¿no? Entonces no está ahí, digamos, correctamente instalado, ¿no? Si hablamos de un interruptor, este debería ir directamente al tablero de distribución, ¿no? Pero bueno, una de las cosas es que jamás se debe derivar una ducha eléctrica, fíjense acá, de una toma corriente de uso de 20 amperios, ¿sí? Fíjense acá, esto está derivado de una toma corriente normal, ¿no? Por eso es que tiene que ir directamente hacia el tablero de distribución, porque estos circuitos de la ducha consumen alrededor de unos 30 amperios, y esto lo coloco como ejemplo porque es muy común que ocurra eso. Ven una toma corriente cerca
ven una toma corriente cerca a la ducha, ¿sí? Y entonces dicen, no, pues instalemos la ducha. Necesito que me instale una ducha de agua caliente acá eléctrica. Listo, ahí la podemos tomar de esa toma que está ahí donde colocamos, donde enchufamos, por ejemplo, la secadora, y enchufamos la máquina, por ejemplo, de afeitar y cosas de eso, ¿sí? Es para que lo tengan presente. Listo, entonces esto no se puede hacer. Dime, Freddy. Una pregunta. Y en el caso en que a uno le pidan hacer ese diseño, ahí lo ideal sería ir hasta la caja de distribución a romper muro y hacer un nuevo circuito, ¿cierto? Si hablamos desde el punto de vista de hacer lo correcto, sí, en efecto tocaría hacer eso para una vivienda que ya esté construida, ¿no? Es lo que llaman una ampliación. Ahora, ¿qué opciones hay? Pues realmente no hay muchas, ¿no? Realmente no hay muchas porque desde el punto de vista eléctrico es demasiado costoso. Lo otro sería tratar de hacer una instalación a punta de canaleta y llevarla que quede como medio, y aún así hay que buscar una canaleta que sea certificada para agua, para humedad, ¿no? Cositas de ese estilo, ¿no? Pero eso es lo que ocurre más en estratos bajos, ¿no? Y colocar una instalación de este tipo derivado de un circuito. O lo otro que se me ocurre es, ahorita que lo pienso, podría intentarse pensar lo siguiente, ¿no? Si se supone que esto es una salida y digamos de alguna forma está independiente de todos los circuitos, podría intentar cablear con un conductor adecuado para que el rompimiento sea más bien poco y no tan amplio, ¿no? Pueden ser opciones, ¿no? Hay que revisar y evaluar el caso particular, pero sí, lo que dice Freddy realmente es lo correcto, ¿no? Coger y hacer la instalación directamente desde el tablero de distribución y llevarla por un lado que quede completamente empotrado. Bueno, muchachos, creo que ya el tiempo se nos ha agotado, no alcanzamos a abordar todo lo que teníamos que abordar. Aquí está lo de la parte de las salidas. Yo creo que continuamos ya la próxima clase. Hacemos un ejercicio práctico donde vamos a hacer un diseño. Si ustedes desean, pues yo tengo mi plano donde usualmente ustedes pueden comenzar a hacer un diseño individual de esto, ¿no? Pero si ustedes desean, ya más bien tomen sus apartamentos de una vez que van a hacer para el proyecto y con eso ahorran tiempo. Si no tienen eso, entonces yo les suministro un plano de apartamento tipo para que comiencen a hacer en equipos de trabajo el diseño de la parte de localización de salida, localización etcétera, ¿no? No hemos acabado esta clase, en la próxima clase continuamos y yo creo que abordamos esto rápidamente en una hora y la otra hora la trabajamos con el tema del diseño en equipos de trabajo para ver cómo nos va. ¿Listo? Les deseo entonces un muy buen día, gracias por su asistencia y les estoy enviando también el doodle para confirmar cuándo vamos a realizar la clase que tenemos pendiente de junio primero y luego la de la clase pasada que fue el día que me estaban instalando el internet. ¿Listo? Entonces cualquier cosa quedo atento a sus recomendaciones, sugerencias y quedamos entonces pendientes. ¿Listo? Un muy buen día, hasta luego. Ya les envío la asistencia también por WhatsApp. Chao, chao. Hasta luego, chao, chao.